Cuando fuerzas oscuras deciden perseguir a Tauro, casi nunca comprenden la magnitud del desafío que han elegido. Desde la mirada astrológica, Tauro no es únicamente un signo de tierra, es la representación de la montaña que permanece inmóvil mientras las tormentas descargan toda su furia. Su aparente tranquilidad suele confundirse con debilidad, y precisamente ese error se convierte en la primera derrota de quienes actúan con malas intenciones. Regido por Venus, Tauro posee una energía que busca la armonía, la estabilidad y la construcción de un mundo seguro. Sin embargo, cuando alguien intenta destruir esa paz mediante la manipulación, la traición, la envidia o la intimidación, despierta una fuerza ancestral que permanecía dormida. La serenidad deja paso a una determinación casi imparable. No nace del deseo de dominar, sino de la necesidad de proteger aquello que considera sagrado, su dignidad, sus valores y todo aquello que ama. La astrología enseña que la Tierra no responde con prisas. Observa, absorbe y espera el momento adecuado. Así actúa Tauro cuando percibe una amenaza. Mientras otros reaccionan impulsivamente, este signo analiza cada movimiento de quien pretende dañarlo. Su paciencia, lejos de ser pasividad, constituye una estrategia silenciosa. Cada ataque fortalece sus raíces. Cada obstáculo endurece su voluntad. Cada intento de hacerlo caer termina convirtiéndose en un entrenamiento para su siguiente victoria. Quienes persiguen a Tauro con oscuras intenciones suelen desesperarse porque no encuentran el efecto inmediato que esperaban. Intentan sembrar miedo, pero encuentran resistencia. Buscan provocar inseguridad, pero descubren convicción. Pretenden quebrar su confianza, pero despiertan una disciplina todavía mayor. La energía taurina posee una capacidad extraordinaria para transformar el dolor en fortaleza y la adversidad en experiencia. Existe además un simbolismo profundo en la figura del toro. No embiste sin motivo. Advierte con su presencia, permanece firme y concede oportunidades para que el conflicto desaparezca por sí solo. Sin embargo, cuando todas las líneas han sido cruzadas, su respuesta puede resultar tan poderosa como irreversible. No actúa movido por la ira descontrolada, sino por la certeza de que ha llegado el momento de defender su territorio espiritual y material. Desde una perspectiva épica, cada persecución representa una prueba iniciática. Los desafíos revelan la verdadera dimensión de la fuerza interior de Tauro. Aquello que parecía una simple existencia tranquila se transforma en la historia de un guardián que descubre capacidades desconocidas. La presión elimina las dudas, fortalece el carácter y hace surgir una autoridad natural que inspira respeto incluso entre antiguos adversarios. También se dice que la energía de Tauro desarrolla un instinto especial para identificar las verdaderas intenciones ocultas. Con el paso del tiempo aprende a reconocer las máscaras, las promesas vacías y las falsas alianzas. Esa intuición, unida a su memoria y sentido práctico, le permite evitar repetir los mismos errores. Cada experiencia difícil se convierte en una piedra más dentro de una fortaleza imposible de derribar. Quienes intentan perseguir a Tauro creyendo que encontrarán una presa vulnerable terminan enfrentándose a una voluntad moldeada por la resistencia. Descubren que la oscuridad pierde fuerza cuando choca contra alguien que permanece fiel a sus principios. Mientras el miedo consume a quien vive del engaño, Tauro continúa avanzando con pasos lentos, constantes y seguros, impulsado por la certeza de que ninguna sombra puede permanecer para siempre cuando la firmeza del espíritu permanece intacta. En esa perseverancia reside su auténtico poder, una fuerza silenciosa que no necesita demostrar nada porque el tiempo acaba convirtiéndola en la vencedora de todas las batallas importantes. Hay momentos en los que la persecución contra Tauro deja de ser un enfrentamiento visible para convertirse en una batalla completamente energética. Desde la perspectiva astrológica, este signo posee una frecuencia tan estable que muchas personas, de manera consciente o inconsciente, intentan alterarla. La razón no siempre es el odio directo. En ocasiones es la incapacidad de soportar la serenidad de quien no necesita vivir en el caos para sentirse poderoso. Allí comienza una confrontación invisible donde las intenciones oscuras buscan desgastar la paciencia, sembrar dudas y romper el equilibrio que tanto caracteriza a Tauro. Sin embargo, la esencia de este signo está profundamente conectada con los ritmos de la naturaleza. Así como un árbol centenario resiste estaciones de abundancia y de escasez sin abandonar sus raíces, Tauro desarrolla una extraordinaria capacidad para sobrevivir a largos periodos de presión. Esa fortaleza no aparece de un día para otro, se construye lentamente, alimentada por cada experiencia difícil que supera.
Mientras otros signos pueden reaccionar con rapidez para después agotarse, Tauro encuentra en la constancia una fuente inagotable de poder. La influencia venusina también concede un don poco comprendido, la capacidad de reconstruir la belleza incluso después de atravesar escenarios de destrucción. Cuando alguien intenta arrebatarle la paz, Tauro termina edificando una realidad todavía más sólida sobre las ruinas del pasado. Donde existía desconfianza aparece sabiduría. Donde hubo pérdidas nace una nueva abundancia. Donde antes existía miedo termina floreciendo una seguridad imposible de comprar o imitar. En las antiguas tradiciones astrológicas, la Tierra simboliza el lugar donde las semillas permanecen ocultas antes de manifestarse. Ese simbolismo revela una característica extraordinaria de Tauro: cuando es perseguido, gran parte de su verdadero potencial permanece invisible. Quienes intentan derrotarlo suelen creer que conocen toda su fuerza, cuando en realidad apenas han contemplado una pequeña parte de ella. Las capacidades más decisivas permanecen dormidas hasta que las circunstancias exigen su despertar. Existe además una protección simbólica alrededor de Tauro que se manifiesta en los momentos más inesperados. Personas oportunas, circunstancias favorables o decisiones aparentemente casuales aparecen justo cuando el camino parece cerrarse por completo. Desde una visión astrológica, estas sincronías representan la respuesta del universo hacia quienes permanecen fieles a su esencia sin renunciar a sus principios, incluso cuando atraviesan pruebas extremadamente difíciles. Las persecuciones también producen una transformación interior que pocos alcanzan a comprender. Tauro deja de buscar únicamente estabilidad externa y comienza a descubrir un refugio mucho más poderoso: la estabilidad de su propio espíritu. Cuando esa conquista ocurre, las amenazas pierden gran parte de su capacidad de intimidación. Ya no depende exclusivamente de las circunstancias favorables, porque ha aprendido que la verdadera fortaleza nace desde dentro y ninguna fuerza externa puede arrebatársela. Paradójicamente, quienes actúan con malas intenciones terminan acelerando la evolución de Tauro. Cada obstáculo obliga a desarrollar mayor inteligencia emocional, más disciplina, una intuición más refinada y una visión más amplia del comportamiento humano. Lo que comenzó como una persecución acaba convirtiéndose en un entrenamiento que fortalece cada aspecto de su carácter. Así, el toro deja de ser únicamente el símbolo de la resistencia para convertirse en el guardián de una sabiduría silenciosa. Ya no responde por orgullo ni por necesidad de demostrar superioridad. Comprende que la victoria más elevada consiste en conservar intacta su esencia mientras todo alrededor intenta cambiarla. Esa es la auténtica grandeza de Tauro: permanecer firme cuando el mundo se agita, avanzar cuando otros retroceden y convertir cada sombra en el impulso necesario para ascender hacia una versión todavía más poderosa de sí mismo. En esa evolución reside su verdadera leyenda, porque ninguna persecución logra detener a quien ha aprendido a caminar con la fuerza serena de la tierra y la paciencia infinita del tiempo. Existe un instante decisivo en toda persecución contra Tauro que rara vez es percibido por quienes intentan dañarlo. Es el momento en que el miedo deja de gobernar sus decisiones y es reemplazado por una claridad absoluta. Desde la perspectiva astrológica, este cambio representa una auténtica iniciación. La energía de Tauro abandona cualquier necesidad de convencer, justificar o demostrar su valor. A partir de entonces, cada paso responde únicamente a la fidelidad hacia su propia esencia. La Tierra, elemento que gobierna este signo, enseña una lección inmutable: todo lo que posee raíces profundas puede soportar vientos que arrancarían aquello construido sobre apariencias. Por eso, cuando las intenciones oscuras buscan rodear a Tauro mediante rumores, engaños o presiones constantes, no encuentran una personalidad sostenida por la aprobación ajena, sino una voluntad alimentada por convicciones difíciles de quebrar. Esa diferencia transforma completamente el desenlace del conflicto. La persecución también revela una cualidad poco reconocida de Tauro: su extraordinaria capacidad para administrar la energía. Mientras quienes actúan desde la oscuridad suelen desgastarse alimentando conflictos permanentes, Tauro conserva sus fuerzas para los momentos verdaderamente importantes. No desperdicia recursos en cada provocación. Espera, observa y reserva toda su determinación para el instante en que una acción firme resulta más poderosa que cientos de reacciones impulsivas. Desde una visión simbólica, el toro representa la riqueza de la tierra fértil. Esa abundancia no se limita al plano material, sino que también se manifiesta como una inmensa reserva de fortaleza emocional y espiritual. Cada experiencia difícil extrae parte de ese tesoro oculto. Lo que parecía una resistencia limitada termina revelándose como una fuente casi inagotable de perseverancia.
Cuanto mayor es la presión, más profundo desciende Tauro hacia ese núcleo interior donde habita una serenidad imposible de conquistar por medios externos. Las pruebas también refinan su capacidad para distinguir entre aliados verdaderos y compañías pasajeras. Durante los momentos de tranquilidad, muchas personas pueden parecer leales. Sin embargo, cuando aparecen las sombras, cada comportamiento revela su auténtica naturaleza. La astrología considera estas etapas como procesos de depuración. No representan únicamente pérdidas, sino la eliminación de todo aquello que ya no pertenece al destino evolutivo del signo. Cada despedida abre espacio para vínculos más sólidos y auténticos. Hay además una transformación silenciosa en la manera en que Tauro contempla el poder. Al principio puede asociarlo con la seguridad, la estabilidad o la capacidad de proteger lo suyo. Pero después de atravesar una persecución comprende que el mayor poder consiste en conservar la paz interior aun cuando el entorno intenta imponer el caos. Esa conquista no depende de victorias externas, sino del dominio sobre las propias emociones, pensamientos y decisiones. Las energías oscuras suelen confiar en el desgaste progresivo, convencidas de que toda resistencia termina cediendo. Sin embargo, Tauro posee una afinidad especial con los ciclos largos de la existencia. Comprende, incluso de manera intuitiva, que ninguna noche es eterna y que el tiempo favorece a quien permanece firme en sus principios. Esa visión amplia le permite soportar periodos que para otros resultarían insoportables. Cuando finalmente cesa la persecución, el cambio más importante no ocurre en el exterior, sino en el interior del propio Tauro. La persona que emerge ya no es la misma que inició el camino. La prudencia se convierte en sabiduría. La paciencia evoluciona hacia una confianza inquebrantable. La fortaleza deja de ser únicamente resistencia para transformarse en una autoridad natural que inspira respeto sin necesidad de imponerlo. Así, cada intento de doblegar a Tauro termina alimentando una leyenda que trasciende cualquier enfrentamiento. Las sombras descubren demasiado tarde que perseguían a alguien cuya mayor fuerza nunca estuvo en la velocidad, ni en la agresividad, ni en el ruido, sino en una determinación silenciosa que avanza con la misma firmeza con la que la montaña permanece inmóvil frente a las tormentas. Esa permanencia, nacida del equilibrio entre la paciencia y el coraje, convierte a Tauro en un símbolo de resistencia que ninguna oscuridad consigue apagar. Hay una dimensión aún más profunda en la persecución de Tauro que trasciende el plano de los acontecimientos visibles. Desde la visión astrológica, cada desafío intenso activa un proceso de alquimia interior en el que la energía más densa comienza a transformarse en una fuerza consciente. Lo que en un principio parecía una amenaza destinada a debilitar su espíritu acaba convirtiéndose en el combustible de una evolución extraordinaria. Ninguna prueba importante llega para destruir la esencia de Tauro, sino para revelar una parte de su poder que permanecía oculta bajo la tranquilidad cotidiana. La influencia de Venus no solo concede sensibilidad y amor por la belleza, también otorga la capacidad de reconocer el verdadero valor de las cosas. Cuando alguien persigue a Tauro con intenciones oscuras, intentando arrebatarle su estabilidad, este signo descubre que existen riquezas imposibles de robar. La integridad, la dignidad, la experiencia y la fortaleza del carácter se convierten en un patrimonio que aumenta precisamente cuando atraviesa las etapas más difíciles. Así comprende que la auténtica abundancia no depende únicamente de lo que posee, sino de aquello en lo que se ha convertido. En muchos momentos, la persecución obliga a Tauro a abandonar antiguos hábitos que ya no fortalecían su camino. La comodidad, que en circunstancias normales representa una fuente de equilibrio, deja de ser suficiente para afrontar los nuevos desafíos. Es entonces cuando el espíritu taurino despierta una disciplina superior. Comienza a desarrollar capacidades que antes no necesitaba utilizar, aprende nuevas formas de proteger sus proyectos y fortalece una determinación que ya no depende de las condiciones favorables del entorno. Astrológicamente, este proceso puede compararse con el trabajo paciente de la naturaleza. El diamante permanece oculto durante millones de años bajo enormes presiones antes de mostrar todo su brillo. Del mismo modo, Tauro no revela inmediatamente la magnitud de su transformación. Mientras el exterior solo percibe silencio, en su interior se están reorganizando prioridades, fortaleciendo convicciones y consolidando una visión mucho más madura de la existencia. Cuando finalmente emerge, quienes intentaron detenerlo apenas reconocen a la persona que creían conocer. También se desarrolla una relación completamente distinta con el destino. Tauro deja de interpretar los obstáculos como castigos y comienza a comprenderlos como entrenamientos necesarios. Cada dificultad perfecciona una virtud específica.
La traición fortalece el discernimiento. La incertidumbre desarrolla la confianza interior. Las pérdidas enseñan el desapego inteligente. Los ataques constantes consolidan una serenidad que ninguna provocación consigue alterar fácilmente. Así, aquello que parecía una sucesión de desgracias termina formando el mapa secreto de su crecimiento. Existe además un simbolismo poderoso en la lentitud característica de este signo. En un mundo dominado por la prisa, Tauro demuestra que las transformaciones verdaderamente trascendentes nunca ocurren de forma instantánea. Su evolución se parece al crecimiento de un bosque antiguo, casi imperceptible día tras día, pero imponente cuando se contempla el paso de los años. Esa capacidad para avanzar sin desesperación desconcierta a quienes esperaban verlo rendirse por agotamiento. Con el tiempo, incluso la presencia de los adversarios pierde protagonismo. Tauro comprende que dedicar toda su energía a combatir las sombras significa permitir que ellas sigan marcando el rumbo de su existencia. Por eso dirige nuevamente su atención hacia la construcción, la creación y el fortalecimiento de aquello que realmente posee valor. Esa decisión representa una de sus mayores victorias, porque deja de reaccionar frente al miedo para actuar impulsado por un propósito mucho más elevado. La epopeya de Tauro no consiste únicamente en resistir las intenciones oscuras, sino en salir de ellas con un corazón más fuerte y una conciencia más amplia. Allí reside la auténtica grandeza de este signo, convertir cada persecución en una escuela de sabiduría, cada intento de derribarlo en un motivo para elevarse y cada noche de incertidumbre en el preludio de un amanecer donde su espíritu permanece más firme, más luminoso y más invencible que nunca. Su verdadera conquista no es derrotar a quienes lo persiguen, sino alcanzar una fortaleza tan profunda que ninguna oscuridad vuelva a gobernar su destino. Desde una perspectiva simbólica, toda persecución dirigida contra Tauro pone a prueba una de las virtudes más difíciles de conservar, la capacidad de mantenerse fiel a la propia naturaleza cuando las circunstancias invitan a actuar desde el resentimiento. La energía de este signo se fortalece precisamente porque no necesita adoptar los métodos de quienes intentan perjudicarlo. Su victoria no nace de convertirse en aquello que combate, sino de preservar una firmeza interior que ninguna provocación consigue corromper por completo. La astrología asocia a Tauro con la fertilidad de la tierra, y ese simbolismo adquiere un significado extraordinario durante los periodos de adversidad. Incluso cuando el terreno parece devastado, la tierra continúa preparando silenciosamente el siguiente ciclo de crecimiento. Del mismo modo, aunque las circunstancias parezcan desfavorables, el espíritu taurino sigue gestando nuevas oportunidades bajo la superficie. Lo que desde fuera puede interpretarse como un tiempo de inmovilidad, en realidad constituye una etapa de preparación profunda en la que se fortalecen proyectos, se consolidan decisiones y se ordenan las fuerzas para el siguiente avance. Existe también un cambio en la percepción del tiempo. Quienes persiguen a Tauro suelen confiar en el desgaste, imaginando que la presión constante acabará debilitando su voluntad. Sin embargo, este signo mantiene una relación muy distinta con los ciclos de la existencia. Comprende que las grandes conquistas nunca pertenecen a quienes corren más rápido, sino a quienes permanecen en el camino cuando todos los demás han renunciado. Esa paciencia estratégica convierte al tiempo en uno de sus mayores aliados. Otro aspecto poco desarrollado es la capacidad de Tauro para reconstruir su confianza sin depender de la aprobación externa. Después de atravesar conflictos intensos, deja de buscar reconocimiento en quienes nunca supieron valorar su esencia. Aprende a medir su progreso por la coherencia entre sus actos y sus principios. Esa independencia emocional representa un escudo invisible que dificulta enormemente cualquier intento de manipulación futura. Las experiencias difíciles también despiertan un sentido más profundo de responsabilidad sobre el propio destino. Tauro comprende que no puede controlar todas las acciones ajenas, pero sí puede decidir la forma en que responde a ellas. Esa comprensión marca el inicio de una libertad interior extraordinaria. Las provocaciones dejan de dictar sus movimientos. Las amenazas dejan de determinar sus decisiones. El miedo pierde autoridad frente a una voluntad que ha aprendido a gobernarse a sí misma. Desde la visión épica, cada persecución simboliza el ascenso hacia un nivel superior de fortaleza. No es un camino reservado para quienes jamás sienten temor, sino para quienes continúan avanzando a pesar de él. Tauro descubre que el verdadero coraje no consiste en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de sostener los propios valores cuando todo invita a abandonarlos. Esa fidelidad a su esencia termina irradiando una presencia que inspira respeto sin necesidad de imponerse mediante la fuerza. También surge una comprensión más profunda del silencio.
Mientras otros buscan responder inmediatamente a cada ataque, Tauro aprende que no toda batalla merece una reacción. En muchas ocasiones, la mayor demostración de poder consiste en conservar la calma, permitiendo que el paso del tiempo revele la verdad por sí mismo. Ese dominio de las emociones evita que desperdicie energía en conflictos pasajeros y le permite concentrarse en aquello que realmente construye su futuro. La conexión con el elemento tierra también le recuerda que todo crecimiento sólido necesita cimientos firmes. Por ello, las dificultades lo impulsan a revisar sus prioridades, fortalecer sus vínculos auténticos y desprenderse de todo aquello que solo representaba una carga. Al finalizar ese proceso, su mundo puede parecer diferente, pero también mucho más estable, porque cada aspecto de su vida ha sido sometido a la prueba de la adversidad. Así, las oscuras intenciones de quienes intentan perseguir a Tauro terminan produciendo un efecto contrario al esperado. En lugar de apagar su luz, refinan su carácter. En lugar de quebrar su voluntad, consolidan una determinación aún más firme. En lugar de detener su avance, despiertan una versión más sabia, más prudente y más poderosa de su espíritu. Como una montaña que permanece inalterable mientras las estaciones cambian a su alrededor, Tauro comprende que la verdadera invencibilidad no consiste en evitar las tormentas, sino en permanecer íntegro después de haber atravesado cada una de ellas. Hay un momento en el que la persecución deja de ser una simple confrontación con personas o circunstancias y se convierte en una prueba del propio destino de Tauro. Desde la perspectiva astrológica, los grandes ciclos planetarios no solo traen oportunidades de expansión, sino también desafíos que obligan al signo a descubrir recursos que jamás habría utilizado en tiempos de calma. Es en esos periodos cuando la energía taurina abandona definitivamente la comodidad y entra en una etapa de consolidación espiritual que marcará el resto de su camino. La fuerza de Tauro posee una característica excepcional: crece en silencio. Mientras otros necesitan anunciar cada victoria o responder inmediatamente a cada provocación, este signo trabaja en la profundidad, donde las transformaciones verdaderas requieren tiempo. Quienes lo observan desde fuera pueden creer que nada está ocurriendo, pero bajo esa apariencia tranquila se está formando una voluntad mucho más resistente. Es el mismo proceso que experimenta una montaña antes de revelar su inmensa solidez. Durante siglos parece inmóvil, aunque en su interior las presiones moldean una estructura imposible de derribar. Las intenciones oscuras suelen intentar aislar a Tauro, haciéndole creer que está solo frente a las dificultades. Sin embargo, la astrología atribuye a este signo una poderosa conexión con las fuerzas permanentes de la naturaleza. Esa unión simbólica con la Tierra le recuerda que nunca pierde completamente su capacidad de regeneración. Incluso después de los periodos más duros, encuentra la manera de recuperar energía, reconstruir su estabilidad y volver a levantar aquello que parecía destruido. Esa capacidad de renacer sin perder su esencia constituye una de sus mayores fortalezas. Otra transformación importante aparece en su manera de interpretar los obstáculos. Tauro deja de contemplarlos como barreras y empieza a reconocerlos como filtros del destino. Cada dificultad separa lo superficial de lo auténtico. Los proyectos débiles desaparecen para dejar espacio a otros más sólidos. Las relaciones basadas en el interés se disuelven mientras permanecen aquellas cimentadas en la lealtad. Las falsas promesas pierden valor frente a los hechos concretos. Poco a poco, todo aquello que no posee raíces termina alejándose de su vida. La persecución también despierta un sentido más elevado de la responsabilidad personal. Tauro comprende que proteger su energía resulta tan importante como proteger sus bienes materiales. Aprende a elegir cuidadosamente las batallas que merece librar, evitando quedar atrapado en conflictos interminables que solo alimentan el desgaste emocional. Esa sabiduría le permite conservar fuerzas para aquello que realmente define su futuro. Existe además una dimensión profundamente simbólica en la mirada de Tauro frente a la adversidad. Donde otros perciben únicamente pérdida, este signo comienza a descubrir oportunidades ocultas. Una puerta cerrada puede conducir hacia un camino más acorde con su verdadero propósito. Una traición puede evitar una alianza que habría terminado siendo destructiva. Un retraso inesperado puede impedir una decisión precipitada. Con el paso del tiempo comprende que incluso las experiencias más difíciles contienen enseñanzas que fortalecen su destino. En el plano épico, cada persecución representa una travesía hacia una autoridad interior que no depende de títulos, reconocimiento ni poder externo. La verdadera corona de Tauro es la confianza nacida de haber superado pruebas que parecían imposibles.
Esa seguridad ya no puede ser arrebatada por rumores, amenazas o manipulaciones, porque ha sido forjada mediante la experiencia directa. También cambia profundamente su relación con el miedo. No desaparece por completo, pero deja de ocupar el lugar del guía. En su lugar aparece una determinación serena que permite avanzar incluso cuando el camino permanece incierto. Esa capacidad distingue a los grandes espíritus de quienes abandonan sus objetivos al primer obstáculo. Al final, quienes persiguieron a Tauro descubren que jamás luchaban únicamente contra una persona, sino contra una fuerza simbolizada por la propia tierra, estable, paciente, fértil e inagotable. Mientras las sombras se consumen intentando sostener el conflicto, Tauro continúa construyendo, creciendo y fortaleciendo los pilares de su existencia. Esa perseverancia silenciosa termina convirtiéndose en su mayor victoria, porque demuestra que ninguna intención oscura puede prevalecer frente a un espíritu que ha decidido permanecer firme, evolucionar con cada desafío y convertir cada prueba en un nuevo fundamento para su propia grandeza. Existe una enseñanza profundamente ligada a la energía de Tauro que solo aparece cuando las circunstancias alcanzan su mayor intensidad. La persecución prolongada obliga a este signo a descubrir una forma de fortaleza que no depende de la fuerza física, del poder material ni del reconocimiento exterior. Es una fortaleza nacida de la absoluta convicción de saber quién es y de comprender que ninguna intención ajena puede modificar la esencia de un espíritu que permanece fiel a sus valores. Desde la perspectiva astrológica, esa fidelidad constituye una de las expresiones más elevadas del elemento tierra. Cuando las sombras intentan rodear a Tauro, también ponen a prueba su capacidad para distinguir entre el ruido y la verdad. Los rumores, las falsas acusaciones, las manipulaciones y las apariencias forman parte de una niebla destinada a desorientar. Sin embargo, Tauro posee un talento especial para regresar siempre a los hechos concretos. Mientras otros pueden quedar atrapados en emociones cambiantes, este signo busca aquello que permanece estable. Esa conexión con la realidad termina desmontando muchas estrategias construidas sobre el engaño, porque la verdad posee una consistencia que el tiempo acaba revelando. Otro aspecto poco explorado es la manera en que Tauro transforma la vigilancia constante en una fuente de sabiduría. La experiencia de sentirse observado, cuestionado o desafiado desarrolla una percepción mucho más aguda del comportamiento humano. Aprende a reconocer silencios significativos, promesas que carecen de fundamento y actitudes que anticipan futuras traiciones. No se trata de vivir con desconfianza permanente, sino de desarrollar un discernimiento que protege su energía y evita repetir antiguos errores. Astrológicamente, el toro simboliza la capacidad de sostener el peso del mundo sin perder el equilibrio. Esa imagen adquiere una enorme fuerza durante los periodos de persecución. Aunque las responsabilidades aumenten y los desafíos parezcan multiplicarse, Tauro descubre que posee una resistencia superior a la que imaginaba. Cada dificultad fortalece su disciplina, amplía su paciencia y consolida una serenidad que termina convirtiéndose en una referencia para quienes lo rodean. También cambia la forma en que entiende el éxito. Antes podía asociarlo con alcanzar estabilidad o cumplir determinados objetivos. Después de atravesar pruebas intensas comprende que el verdadero triunfo consiste en no permitir que las circunstancias definan su carácter. Puede perder bienes, oportunidades o antiguas seguridades, pero mientras conserve la integridad de su espíritu seguirá poseyendo aquello que realmente importa. Esa comprensión le concede una libertad extraordinaria, porque deja de depender de factores externos para sentirse pleno. En esta etapa aparece además un poderoso instinto de preservación. Tauro aprende a proteger no solo sus recursos materiales, sino también su tiempo, su tranquilidad y su energía emocional. Comprende que cada decisión representa una inversión de fuerza vital y que no todo merece su atención. Esa selección consciente de aquello que realmente importa le permite avanzar con mayor firmeza hacia sus propósitos, sin quedar atrapado en conflictos secundarios. Desde una visión épica, las persecuciones actúan como un fuego purificador. Todo lo superficial se consume lentamente mientras emerge una versión mucho más auténtica del signo. Desaparecen las dudas innecesarias, las dependencias emocionales y la necesidad de agradar a quienes nunca supieron apreciar su verdadero valor. En su lugar nace una presencia firme, serena y difícil de intimidar, porque ha sido moldeada por la experiencia y no por las apariencias. La conexión de Tauro con los ciclos naturales también le enseña que ninguna estación permanece para siempre. Después del invierno llega inevitablemente la primavera, y tras los periodos de mayor oscuridad comienza un nuevo tiempo de crecimiento. Esa certeza interior impide que la desesperanza eche raíces profundas.
Incluso cuando todo parece detenido, continúa preparando el terreno para el siguiente avance, convencido de que el esfuerzo constante siempre encuentra su momento de florecer. Así, la persecución deja de ser una historia de víctimas y adversarios para convertirse en la narración de una transformación extraordinaria. Quienes intentaron detener a Tauro solo contemplaban el presente, mientras el destino ya estaba forjando un futuro mucho más grande. Cada obstáculo fortaleció su espíritu, cada desafío refinó su sabiduría y cada intento de hacerlo retroceder terminó impulsándolo hacia una versión más consciente de su propio poder. Como la roca que permanece firme mientras el río modifica lentamente el paisaje, Tauro descubre que la verdadera invencibilidad no consiste en evitar los golpes del destino, sino en conservar intacta la esencia que ninguna oscuridad puede erosionar. Cuando la persecución se prolonga durante demasiado tiempo, Tauro atraviesa una transformación que pocas veces resulta visible para los demás. Desde la perspectiva astrológica, deja de reaccionar únicamente ante los acontecimientos y comienza a desarrollar una conciencia estratégica. Comprende que no todas las victorias se obtienen enfrentando cada desafío de manera frontal. Algunas se alcanzan conservando la energía, fortaleciendo el espíritu y esperando el instante en que el universo abre la oportunidad adecuada para actuar. Esa paciencia consciente constituye una de las expresiones más elevadas de su naturaleza terrestre. Existe una antigua idea simbólica según la cual la Tierra guarda memoria de todo cuanto ocurre sobre ella. En el plano astrológico, Tauro refleja esa cualidad mediante una capacidad extraordinaria para aprender de la experiencia. Ninguna traición, ningún obstáculo y ninguna persecución desaparecen sin dejar una enseñanza. Cada episodio queda integrado en una sabiduría práctica que modifica la forma en que observa el mundo. Lo que antes podía sorprenderlo deja de tener poder sobre él, porque ha desarrollado una comprensión mucho más profunda de las intenciones humanas. Las fuerzas que actúan desde la oscuridad suelen buscar respuestas impulsivas. Intentan provocar reacciones desproporcionadas para debilitar el equilibrio de quien tienen delante. Sin embargo, Tauro descubre que la serenidad también puede convertirse en una forma de poder. No se trata de permanecer inmóvil por miedo, sino de impedir que otros decidan el ritmo de sus emociones. Cuando consigue ese dominio interior, la persecución pierde gran parte de su fuerza, porque ya no encuentra un espíritu fácil de desestabilizar. Otro aspecto esencial es el despertar de la intuición. Aunque Tauro suele ser identificado con el sentido práctico y la lógica, las experiencias intensas activan una percepción mucho más refinada. Aprende a percibir aquello que no siempre puede demostrarse con palabras, cambios de actitud, energías contradictorias, silencios cargados de intención o decisiones aparentemente insignificantes que anticipan acontecimientos importantes. Esa sensibilidad, unida a su prudencia natural, lo convierte en un observador excepcional de la realidad. Con el paso del tiempo también cambia su relación con el pasado. En lugar de permanecer atrapado en antiguas heridas, comienza a utilizarlas como mapas para no repetir los mismos caminos. Cada cicatriz deja de representar una derrota y se transforma en el símbolo de una batalla superada. Esa nueva mirada convierte el sufrimiento en conocimiento y el conocimiento en fortaleza. La experiencia deja de ser una carga para convertirse en una herramienta de crecimiento. Desde una visión épica, toda persecución es una invitación a conquistar un territorio mucho más importante que cualquier espacio físico, el dominio sobre uno mismo. Tauro comprende que ningún enemigo externo puede imponerse de forma definitiva sobre quien ha aprendido a gobernar sus pensamientos, sus emociones y sus decisiones. Esa soberanía interior es el verdadero tesoro que protege durante toda su existencia. La energía de Venus también desempeña un papel decisivo en esta etapa. Le recuerda que incluso en medio de los enfrentamientos es posible conservar la capacidad de crear, construir y embellecer la vida. Mientras otros permiten que el conflicto absorba toda su atención, Tauro continúa levantando proyectos, fortaleciendo vínculos sinceros y sembrando posibilidades para el futuro. Esa actitud representa una victoria silenciosa sobre cualquier intención destructiva, porque demuestra que la oscuridad nunca logra interrumpir por completo el impulso creador de su espíritu. La perseverancia taurina alcanza entonces una dimensión casi legendaria. Ya no consiste únicamente en resistir, sino en avanzar con una calma inquebrantable hacia objetivos que trascienden las dificultades del momento. Cada paso parece pequeño, pero todos están orientados hacia una meta firme. Esa continuidad termina superando a quienes confiaban únicamente en la intensidad pasajera de sus ataques. Al final del recorrido,
Tauro comprende que la persecución nunca definió su historia, solo fue una parte del camino que lo condujo hacia una versión más fuerte, más sabia y más consciente de sí mismo. Quienes intentaron sembrar temor terminaron contemplando el nacimiento de una voluntad aún más sólida. Quienes buscaron detener su avance solo consiguieron enseñarle a caminar con mayor determinación. Como la tierra que permanece fértil incluso después de las tormentas más devastadoras, Tauro demuestra que su auténtico poder no reside en evitar la oscuridad, sino en convertir cada prueba en un nuevo cimiento sobre el que levantar un destino todavía más grande. Hay un punto culminante en el viaje de Tauro en el que la persecución deja de tener como propósito ponerlo a prueba y comienza, paradójicamente, a revelar su verdadera misión. Desde una interpretación astrológica, los desafíos más intensos aparecen cuando un signo está preparado para abandonar una etapa de su evolución. Lo que parecía una cadena de obstáculos era, en realidad, un umbral. Cruzarlo implica dejar atrás una identidad más limitada para asumir otra mucho más fuerte, consciente y difícil de doblegar. La energía fija de Tauro desempeña aquí un papel fundamental. Mientras otros signos pueden cambiar de dirección con facilidad, Tauro posee la capacidad de sostener un propósito durante largos periodos sin perder el rumbo. Cuando las intenciones oscuras intentan desviarlo mediante el miedo, la confusión o el agotamiento, esa cualidad se convierte en un faro interior. Aunque el camino se vuelva incierto, mantiene la mirada orientada hacia aquello que considera verdadero. Esa perseverancia no nace de la obstinación, sino de una profunda confianza en que todo esfuerzo sincero termina dando fruto. También se desarrolla una comprensión diferente del silencio. Ya no es únicamente una forma de evitar conflictos, sino un espacio donde madura la sabiduría. En ese silencio, Tauro reorganiza sus pensamientos, fortalece sus decisiones y escucha una intuición que el ruido del enfrentamiento no permitía percibir. Astrológicamente, es como si la energía de la Tierra absorbiera las turbulencias hasta devolverlas transformadas en estabilidad. Mientras el caos exige respuestas inmediatas, Tauro descubre que muchas de las soluciones más importantes nacen precisamente en los momentos de quietud. Otro aspecto que suele pasar desapercibido es la manera en que este signo aprende a proteger sus sueños. Después de atravesar persecuciones o enfrentamientos, comprende que no todos los proyectos deben ser anunciados antes de tiempo. Algunas metas necesitan crecer en silencio, igual que una semilla permanece oculta bajo la tierra hasta desarrollar raíces suficientemente fuertes. Esa discreción deja de ser una actitud defensiva para convertirse en una estrategia de crecimiento. Lo que permanece protegido durante su fase inicial tiene mayores posibilidades de florecer con toda su fuerza. Las pruebas también despiertan una capacidad extraordinaria para diferenciar entre la resistencia útil y la resistencia estéril. Tauro aprende que mantenerse firme no significa aferrarse a todo. Hay momentos en los que la mayor demostración de fortaleza consiste en soltar aquello que ya no contribuye a su evolución. Personas, hábitos, antiguas creencias o expectativas limitantes pueden quedar atrás para abrir espacio a un destino mucho más amplio. Esa renuncia consciente no representa una derrota, sino un acto de enorme madurez espiritual. Desde la perspectiva épica, cada desafío añade una nueva capa a la armadura invisible de Tauro. No está formada por dureza emocional, sino por experiencia. Cada decepción fortalece su discernimiento. Cada obstáculo desarrolla una paciencia más profunda. Cada intento de manipulación afina su capacidad para reconocer la autenticidad. Al final, esa armadura no impide sentir, sino que protege aquello que verdaderamente merece ser preservado. La influencia venusina también impulsa a Tauro a recordar que el verdadero poder nunca pierde su capacidad de crear. Incluso después de los periodos más difíciles, vuelve a construir relaciones sinceras, proyectos sólidos y espacios de paz. Esa capacidad de reconstrucción representa una victoria sobre cualquier energía destructiva, porque demuestra que su esencia permanece orientada hacia la vida y no hacia el resentimiento. Con el tiempo, la persecución deja de ocupar el centro de su historia. Ya no define su identidad ni condiciona sus decisiones. Se convierte simplemente en un capítulo necesario para comprender la magnitud de la fuerza que siempre habitó en su interior. Esa perspectiva transforma completamente el significado del pasado. Lo que antes parecía una carga adquiere el valor de un aprendizaje imprescindible. Así, Tauro alcanza una comprensión superior de su propio destino. Descubre que ninguna sombra tiene poder para apagar una voluntad que avanza con la firmeza de la tierra, la paciencia de los ciclos naturales y la serenidad de quien conoce el valor de sus raíces.
Su grandeza no consiste únicamente en sobrevivir a las intenciones oscuras, sino en convertirlas en el impulso que fortalece su carácter, amplía su conciencia y lo conduce hacia una existencia donde cada paso está guiado por una convicción inquebrantable. Es entonces cuando deja de ser simplemente alguien que resistió la adversidad para convertirse en un símbolo de estabilidad, dignidad y poder interior capaz de inspirar a quienes también buscan permanecer firmes en medio de las tormentas.